Muy bien, jóvenes. Vamos a terminar con el tema de volumen para avanzar con el tema de longitud de arco el día de hoy. ¿Se puede escuchar y se puede ver en pizarra? Sí, profesor. Ok. Ya, entonces vamos a ver. Bueno, hay varios métodos, pero los más usados, los que son más útiles, son dos, ¿ya? El método del disco o anillo, así se llama. Entonces vamos a hacer un gráfico y voy a considerar la situación más general posible, ¿ya? Para luego ver algunos ejemplos. Ya, la idea es la siguiente. Vamos a considerar esta región plana acotada por dos rectas verticales, ¿no? X igual a A y X igual a B, y por dos funciones que voy a llamar Y igual a F de X y Y igual a G de X. Entonces, esa región, lo que lo voy a sombrear acá, esa región es dato, ¿no? Nos dan las rectas verticales, X igual a X igual a B, y las funciones F y G de X. Y nos dicen que vamos a girar respecto a la recta Y igual a, por ejemplo, Y igual a K. Entonces, como va a girar respecto a esa recta, se va a formar un sólido. Y si hacemos un gráfico o intentamos un gráfico, sería más o menos por acá, así, y una cosa así, ¿no? Entonces, visto en el plano, la región se repetiría debajo de la recta. Y como ha girado, entonces voy a dibujar de rojo, como ha girado, se va a formar, y como el centro está en la recta y igual acá, se va a formar ahí una especie de corona circular. ¿Sí? Entonces, lo que voy a sombrear es justamente la mitad nada más, ¿no? Solo para fijar ideas. Entonces, el volumen de este sólido que se genera al hacer la rotación va a ser igual, por lo que ya hemos visto la semana pasada, ¿no? Esta corona circular que está de rojo sería el área con la sección transversal
del sólido que se está generando. Y entonces nosotros sabemos que en ese caso, que el volumen es pi, la integral de pi por la función que aparece ahí generando el área de la sección transversal, o de frente, el área, ¿no? A ver, si recordamos nosotros, el volumen es la integral por el área de la sección transversal, ¿no? Así es. Bueno, en este caso, la sección transversal, como ustedes están viendo que es lo de rojo, sería una corona circular. Y entonces ahí tenemos que darnos cuenta, o recordar, mejor así, que al hacer la rotación se genera un radio mayor y un radio menor. El radio mayor, que voy a poner R, sería, entonces, la distancia que hay desde la recta y igual K, porque aquí está el centro, donde estoy haciendo el punto, ahí está el centro, es la distancia desde ahí hasta, en este caso, f de x, porque estoy considerando radio mayor. Y como es una distancia vertical, entonces tiene que ser f de x, ¿no? El punto mayor menos el punto menor, que sería y igual k. Y asimismo, el radio menor sería la distancia del mismo centro, pero hasta la recta, hasta la función g. Entonces esa sería g de x menos k. Y como es corona circular, ese área de x sería entonces, como todos sabemos, pi por radio cuadrado menos r cuadrado. Y entonces el volumen para nosotros quedaría así. El pi sale y tendría la integral de a a b de radio mayor al cuadrado, que sería entonces f de x menos k al cuadrado, menos el radio menor. Y ahí ya habremos deducido la fórmula. Por supuesto que el proceso de deducción total pasa también recordando que cómo dedujimos, cómo se hizo la deducción para calcular el volumen teniendo en cuenta el área de la sección transversal. Yo acá ya he utilizado eso y viendo que la sección transversal de la figura que se genera es una corona circular. Ahora, sobre esta fórmula, que es el caso más general posible, podemos hacer varios casos particulares. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la región que va a girar solo consta o está limitada solamente por una función, digamos solamente por f? Entonces, en ese caso, g de x sería cero. Entonces, y ahí reemplazamos en la fórmula g de x igual a cero. Más aún, ¿qué pasa si el eje de rotación es el eje x? En ese caso, si es el eje x, la recta sería y igual a cero. Entonces, k sería cero. Ponemos k igual a cero y aparecen los casos más sencillos que, si se han dado el tiempo de revisar, aparecen en el PPT. Entonces, este es el caso más general. ¿Ah? Este es el caso más general posible. Muy bien, ahora podemos ver algunos ejemplos, pero me gustaría saber si tienen alguna duda o consulta respecto a esta primera parte. Por ¿Alguna ahora consulta? por ahora el planteamiento del volumen está claro, profesor. Perfecto, entonces vemos algunos ejemplos. Voy a dejar de compartir para pasar a mi otra máquina.
Ok, ya sabemos lo que va a suceder, ¿no? Tenemos la región plana y en esta primera ilustración lo que está sucediendo es que la función g sería la función g de x igual a 0, el eje x, y está rotando sobre la recta que es el eje x, o sea, y igual a 0. Entonces, vamos a lograr, en el caso de la primera fórmula, directamente lo siguiente, ¿no? Ahí entonces, lo único que participa como radio es la función f. Entonces aparecería pi por f cuadrado y esa función es la que va a aparecer en la integral al final de cuentas. Y esa sería la fórmula. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? La gráfica de la parábola 9 menos x cuadrado está acotada por la recta x igual a 1, y igual a 0, o sea, el eje x, y va a girar en torno al eje x, que es la recta y igual a 0. Entonces, si eso va a ocurrir, lo único que vamos a tener es la función f. Este sería el radio, o sea, f menos 0, o sea, f, y la integral va a ser de 1 a 3. O sea, a lo demás es cálculo. En verdad, para el tema, la única dificultad es darse cuenta de la figura que se va a generar lejos de memorizarse las fórmulas. La idea no es memorizar fórmulas, sino el procedimiento. ¿Ya? Colocan ahí la función que hace el papel de radio, porque va a haber un giro, y en este caso la función, toda la función al cuadrado se desarrolla y se integra. Ya el resultado es numérico. Lo mismo, ¿qué pasa si ahora la figura está en función de la variable y el eje de rotación es respecto al eje y? Lo mismo va a ocurrir. Exactamente lo mismo, solo visto en forma perpendicular a lo que hemos mostrado. O sea, no hay mayor complicación, ¿no? Darse cuenta de qué queremos hacer y qué es lo que va a girar y respecto a qué recta va a girar, tener claras las ideas. Miren, acá en el, ¿no? Acá en el ejemplo, la función es del arco coseno. ¿Ya? Que visto para verlo mejor, desde la variable x como función, entonces sería simplemente x coseno de y. Eso está más fácil. Y entonces, ahí y va a girar, siendo la función x igual a coseno de y, claro, entonces vamos a tener la intersección del punto y pi medios, y esa región va a girar entonces. Y si gira de esta forma, entonces el radio va a ser esta distancia. Esta distancia sería entonces f de y. Bueno, en este caso g de y, o sea, el coseno. Lo incorporamos en la fórmula y ya tenemos. Y aquí está el caso más general, ¿no? Lo que hemos mostrado haciendo el gráfico. Ahí está. Inclusive, ¿no? Todavía no es el caso general, porque acá se está considerando que el giro va a ser respecto al eje X. Si el giro es respecto al eje X, la recta de giro es y igual a 0. Entonces, como es y igual a 0, la distancia mayor, o mejor dicho, el radio mayor sería f de x solamente, y el radio menor sería g de x. Y como la figura que se forma al hacer la rotación es una corona circular, ya sabemos qué va a pasar, ¿no? Pi por f al cuadrado menos pi por g al cuadrado. Ahí está. Eso ocurre en cada partición, entonces ya sabemos que la sumatoria y tomando límite al infinito, esto se convierte en integral definida. Y aparecía la fórmula para el caso en que el eje de rotación es la recta y igual a 0 o eje x, que es lo mismo. Lo que yo he mostrado al comienzo es el caso más general, todavía considerando que el eje de giro es la recta y igual a k. Aquí
Antes de hacer ese último caso, hay un ejemplo, ¿no? Dice, la región R está limitada por las rectas, por la gráfica de 8 sobre x, y igual a 8 sobre x cuadrado 1, pero x al cuadrado, x igual a 1 y x igual a 3. Y gira en torno al eje x. Bueno, la región ya sabemos que tenemos que determinarla con los puntos de intersección y todo eso, ¿no? Ya está. Y va a girar en torno al eje x. Bueno, entonces el radio mayor sería lo que es de rojo, que es la función 8 sobre x, menos la parábola x cuadrado, pero eso valdría de 1 a 2, porque de 2 a 3 sería al revés, ¿no? Primero está la parábola y luego está la función 8 sobre x. Bueno, como va a estar al cuadrado, en este ejercicio no se va a notar la diferencia en el cálculo, pero si el eje de giro sería otra recta, ahí habría que hacer la consideración respectiva, ¿no? Ya no sería simplemente, en este caso, si por ejemplo, si el eje de giro fuera y igual a menos 2, aquí, entonces el radio mayor sería 8 sobre x menos menos 2. Todo eso al cuadrado, menos el radio menor, que sería la función cuadrática de x al cuadrado, menos menos 2. También todo eso al cuadrado. Por pi nos da el área de la sección transversal y hacemos la sumatoria. Pero ojo, eso sería de 1 a 2, porque de 2 a 3 ya sería al revés, ¿no? Y ya no necesariamente va a ser lo mismo, porque estamos descontando una cantidad que no es cero. O sea, todo está en tener claramente qué región es la que va a girar y respecto a qué recta va a girar. Lo demás es cálculo, ¿no? Sobre la parte operativa. Este es el caso más general, el que he mostrado yo haciendo el gráfico. Entonces hay que descontar al considerar el radio mayor la distancia que hay desde el punto que está en la función hasta el eje de giro. Ahora, el eje de giro puede estar debajo de la región que va a girar o sobre ella. Entonces hay que tener cuidado. En todos los casos es radio, el radio es una cantidad positiva. Si fuera debajo, como he mostrado en el procedimiento que hemos desarrollado, a considerar la distancia sería, pues, en este caso, f menos el valor c, ¿no? F menos c. Pero si fuera el eje de giro mayor, estaría sobre, entonces la distancia sería c menos f para el radio mayor y c menos g para el radio menor. O sea, todo es cuestión también de la gráfica y de la lógica misma que se produce en el gráfico. O sea, podemos discutir muchos casos, pero lo que he presentado es el caso más general y sobre eso se pueden hacer variantes. Hay que tener claro lo que hay que hacer, lo que se está pidiendo hacer. Esta es la fórmula a la cual le hemos llegado, donde g es la función superior, f la función inferior y c es la recta de giro, la recta y igual a c. Ahí está la corona que les decía que se forma. Hay un radio mayor, sería la distancia de f hasta el eje de giro c, y el radio menor, que es el que se genera desde el punto más bajo de la región, que está dada por G, hasta el eje de giro. Entonces, tener claro que se pide calcular, hacer un gráfico adecuado y hacer las consideraciones respectivas ahí. Aquí en esta parte se está aclarando lo que se está haciendo, ¿no? ¿Está? Un último ejemplo de este tema, de esta parte.
Dice hallar el volumen del sólido que se genera al rotar la región por la gráfica de las dos parábolas, x cuadrado menos 4 y 4 menos x cuadrado alrededor de y igual a 6. Primero el gráfico. Bien. Listo, entonces hacemos así. Sigan mi puntero. Radio mayor. ¿Cuál sería el radio mayor? La distancia desde C, ahora miren, el eje de giro está sobre el gráfico. Entonces primero va 6. 6 menos la función inferior, porque quiero considerar el radio mayor, el lado más largo. 6 menos, que es lo que es x cuadrado menos 4. Entonces 6 menos x cuadrado menos 4 nos da 4. 10 menos x cuadrado. Entonces eso aparece al cuadrado. Menos el radio menor. 6 menos la parábola que se abre hacia abajo, que es 4 menos x cuadrado. 6 menos 4 menos x cuadrado queda x cuadrado menos 2. X cuadrado más 2, ¿no? 6 menos 4 menos x cuadrado. Sí, x cuadrado más 2 también al cuadrado. Hacemos la cuenta y ya está. Ya, como ven, una vez que se tiene claro lo que hay que hacer, la parte operativa es ya lo que sabemos hacer, ¿no? Aplicamos el teorema fundamental de cálculo y todo eso. Profesor, disculpe, Te escucho, dime. una consulta. ¿Siempre vamos a tener que buscar el radio mayor, como hizo con la recta y es igual a 6 hacia la función inferior? O sea, Claro, eso va a ser en cada caso. claro, pues, si tú consideras la solución de este tipo, sí, porque no te olvides que tu sección transversal es una corona circular, entonces tú necesitas el área de la corona circular, que es pi por radio al cuadrado, radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado, ¿no? O sea, tienes que identificar las dos cosas. En el caso de que solo hubiera una función, lo que se van a generar son discos, ya no coronas circulares, no discos. Igual, el área de un disco sería pi por radio al cuadrado. Igual necesitas tener el radio, que sería la distancia desde desde el punto donde está el eje de rotación hasta la función superior. Sí, muy bien. Pues aquí están todas las consideraciones que hemos visto y los ejemplos. Muy bien, ahora vamos a ver el método de la corteza cilíndrica, que es el otro método para cálculo de volúmenes. Está bien, profesor, sí se puede observar bien.
Eso te iba a preguntar, gracias, perfecto. Muy bien. Este otro método se llama así, cortezas o capas cilíndricas. Y la idea, primero la idea, para que ir fijando las cosas, la idea es que vamos a descomponer el volumen que queremos calcular como la suma de volúmenes de pequeñas coronas circulares de un grosor eh, muy fino que va a ser recorrido en todo el dominio de integración que vamos a considerar. Entonces la idea es esta, mira. Ya está. Este es un cilindro muy fino. Entonces, vamos a considerar lo siguiente. Miren, radio, altura. Ahora, estrictamente hablando, para que ya vayamos teniendo más claras las cosas, voy a hacer lo siguiente. Entonces, miren, el grosor de este cilindro va a ser la distancia entre xk menos 1 y xk, luego de hacer la partición. ¿Ah? Entonces, si consideramos que el radio, el centro está acá, donde estoy poniendo el punto, el centro, entonces eh, el volumen de este cilindro lo podemos calcular así, ¿no? Haciendo un corte imaginario, ¿ya? Esto lo convierto de esta forma, en una lámina rectangular. Oh, salió mal esta recta. Donde esta parte que estoy resaltando sería, como he hecho un corte transversal al cilindro, sería el desarrollo, ¿no?, de la circunferencia. Entonces esto sería 2pi por xk, porque sería el radio, que sería xk por 2pi, ¿no?, longitud de circunferencia. Y la altura seguiría siendo h, y el grosor, ahora lo que estoy marcando acá, este grosor sería la distancia que hay entre xk menos 1 y xk. Entonces, el volumen de este cilindro sería 2pi por xk por la altura, h, o sea, área de la tapa superior, por el grosor de la lámina. ¿Está? Entonces, ¿qué va a suceder? Que dependiendo cuál sea la región que vamos a hacer, que va a ser el giro, y dependiendo cuál va a ser la recta de giro también, van a cambiar de valores xk y h. Lo que no va a cambiar es esto, que cuando tomemos la sumatoria y llegamos al límite, esto se convierte en el diferencial de x. Entonces, vamos a hacer, ahora es el caso ya general, para cuando tenemos una región geométrica que va a ser el giro correspondiente. O una cosa que hay que tener en cuenta es que para el radio
que me ha salido, la longitud de la circunferencia que me ha salido 2pi por xk es porque he considerado el centro acá en 0. ¿No? Por eso el radio sale eso, ¿no? La distancia desde 0 hasta xk. Pero si no fuera el 0, sería más a la izquierda o más a la derecha, entonces ahí tendría que considerar la distancia que hay entre el punto xk y la respectiva recta. ¿Ah? Entonces veamos ahora el caso que nos compromete, el caso más general. Voy a pensar de la siguiente forma. Igual. Esta es la recta de giro. Ahora, ¿cuándo vas a usar este método? Aquí es bueno precisar eso. ¿Ah? Mira, aquí tengo y igual a f de x y tengo y igual a g de x. Si la recta de giro es x igual a k, ahí tengo que hacer capas cilíndricas. En el caso anterior que hemos visto, si te acuerdas, fue y igual f de x, y igual g de x, y la recta de giro fue x igual a k. Perdón, y igual a k. Y igual a k. Entonces tú utilizas el método del disco o el anillo para este caso. Pero si la recta de giro cambia de variable, entonces ahí tienes que hacer el caso de las cortezas cilíndricas. ¿Por qué? Por lo siguiente, mira. ¿Qué va a suceder? Hacemos la partición. Voy a hacerlo de otro color. Hacemos la partición. Oh. Y como el eje de giro es el que estoy poniendo xk, entonces si va a rotar, si esto que está sombreado va a rotar, se va a generar una figura como la que está acá, a la izquierda. Se va a formar un cilindro, ¿no? Y entonces ahí tengo que darme cuenta de lo siguiente. Mira, entonces, si este es hecho la partición y esto es xk menos 1 y esto es xk, entonces el radio sería todo esto. Entonces ahí el radio sería xk menos c. Pero a ver, vamos a hacer esto. Para no utilizar la misma letra, no confundirte, voy a poner acá c. Listo. Entonces, mi recta de giro va a ser x igual a c. Entonces, el radio, que sería esto que voy a marcar aquí, eso sería la distancia que hay entre el punto xk hasta x igual a c, es decir, xk menos c. ¿Y quién sería la altura de ese cilindro que se forma? La altura sería la distancia vertical, sería f de x menos g de x. Entonces, el volumen del késimo cilindro sería 2pi por radio, que sería xk menos c, por la altura, que sería f de x menos g de x, por xk menos 1, que es el grosor del tubo, o de la capa cilíndrica. Entonces, haciendo lo que ya sabemos hacer, sumatoria y luego límite cuando n tiende al infinito,
Entonces resulta que el volumen va a ser igual a 2pi por la integral del intervalo de dominio. El xk se convierte en x menos c, y aquí aparece f de x menos g de x. Y esto ustedes saben que se convierte en diferencial de x. Ahí está. Y miren, con esto que he mostrado, he considerado el caso más general posible. La región puede estar acotada solo por una función, solo por f, digamos. Ahí g sería cero, ni siquiera aparece. El eje de giro puede ser x igual a cero, en ese caso c sería cero. Y la fórmula se va restringiendo. Como dije, el objetivo no es aprender fórmulas, sino cómo se genera aquello que queremos calcular. No sé si esto último se entendió. Por favor, si tienes alguna consulta. Profesor, disculpe una pregunta. ¿Cómo hago para determinar? Porque si tomo como centro en este caso, para tomar el radio, como si tomo el centro cero, va a ser más fácil determinar el radio, solo sería xk, ¿no? Y cuando no sea tan evidente cuál es el centro, ¿hay alguna forma de hallar ese centro Es que para que el radio... a ti te van a decir cuál va a ser el centro, el eje de giro. Pues ese es dato, Ah, el centro es el eje de giro. Ah, ya, ya, ya. claro. Mm, ahí ahora sí. Listo. Profesor, una pregunta. A ver, dime. Esa, en la parte de izquierda, donde puso 2pi x sub k, esa parte lo voy a repetir, por favor. Claro. Lo voy a borrar para que lo veas mejor así. Ya. La idea es, como ya te diste cuenta, ¿no? Al hacer la partición se hace el giro y se forma un tubo, una capa cilíndrica. O sea, es esto. Y entonces el volumen total lo voy a hacer como la sumatoria y tomando límite. Entonces necesito el volumen caésico, que sería el de este cilindro. Entonces lo que hacemos es darnos cuenta que por ser este un cilindro, su volumen tendría que ser el área de la base por la altura. Al final de cuentas, esto lo puedes ver así. Hazle un corte transversal y lo desdoblas, y esto se convierte en una lámina, donde la cara o la lámina superior, o la cara superior, esto de acá, ¿sí? Sería el área de la base del rectángulo por la altura. La altura ya está, pero la base, la longitud de la base, ¿qué sería? El desarrollo de la circunferencia. 2pi por el radio. Y como estamos considerando para el ejercicio el centro C igual a 0, entonces la distancia sería xk, pero en el radio, ¿no? Entonces 2pi por xk, por la altura me da el área de la capa superior, pero como quiero el volumen, tengo que multiplicar por el grosor. Y el grosor, que sería esta distancia que he marcado de azul acá, esa es la distancia entre xk menos 1 y xk. Entonces, por eso, este volumen queda así, ¿no? Área de la base por la altura por el grosor. Ya lo entendí, profesor, muchas gracias. Perfecto. Esos mismos se convierten ya aquí, al hacer el caso que estamos considerando, respectivamente en xk menos c y h, teniendo en cuenta que, estrictamente hablando, en lugar de xk, debería ir el radio, ¿no? Vamos a pensarlo así, para que te vaya mejor, ¿no? Ese xk es el radio de giro. Considerando c igual a la recta en el eje, mismo eje y, o la recta x igual a 0, entonces ahí sale xk, pero si es cualquier otra recta, como esta que hemos mostrado a la derecha, si es la recta x igual a c, entonces ahí el radio sería xk menos c, la distancia entre el extremo de la partición hasta el centro, esto de acá.
Una cosa que en algunos textos no dicen es cuándo usar y cuál método. Acá por eso hice esta anotación, ¿no? Tú utilizas el método del disco cuando las funciones o cuando la región está dominada por funciones, ¿sí? Y la variable o el eje de giro es la misma que define la función, o sea, y. Pero si hay un cambio, si las funciones están dadas por y igual a f de x y el eje de giro es x igual a algo, método del disco. Lo mismo al revés. Si tuvieras como dato x igual a f de y x igual a g de y el eje de giro sería y igual a k, entonces también ahí sería el método de capas cilíndricas. Ok. Ya lo demás es cálculo y reemplazo de funciones, ¿no? O sea, ya no hay complicación ahí. Ok, vamos a hacer un break muy breve, 5 minutos, para empezar o avanzar con el tema de longitud de arco. ¿Eh? Una cosa breve.
Muy bien, jóvenes, vamos a retomar la clase. ¿Se puede ver? ¿Me escuchan? Sí, profesor, las dos cosas. Perfecto. Bien. Bien, el tema es bastante sencillo, porque ahora lo que queremos calcular es o aproximar en el cálculo de, de una parte o de la totalidad de una curva desde un punto de ella hacia otro de sus puntos. Entonces, para ello necesitamos que la curva esté definida, y así tiene que ser por una función continua, conocer el punto de inicio, aquí estamos considerando el punto A, F de A, hasta el final B, F de B. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una partición del intervalo AB, donde está definida la función. Ya sabemos que lo que más nos conviene es tomar una partición regular y al aplicar la función a cada punto de la partición, se generan puntos en la curva, los que ustedes están viendo ahí, y al unir con una línea recta esos puntos, se va formando una especie de polígono, si consideramos completo con el eje X, o una que sumando todos nos va a ir aproximando a la longitud total de la curva, pero si queremos que la aproximación sea muy buena, entonces esos polígonos deben ser muy finos, ¿no? Esas rectas tienen que ser muy pequeñas, de longitud muy pequeña, lo cual quiere decir que la norma de la partición debe tender al cero, lo cual también quiere decir que n, el número de elementos en que partimos el dominio, debe tender al infinito, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, calcular cuánto mide cada uno de esos segmentos. Luego, la suma de todos ellos. Una vez que tenemos la suma, tomamos límite cuando n tiende al infinito. Y eso nos va a dar la longitud de la curva. ¿Ok? Ahora, primero, para calcular la longitud del tramo entre un punto y otro, o sea, uno de estos segmentos, lo que hay que hacer es la fórmula de distancia entre dos puntos, ¿no? Diferencia abscisas al cuadrado más diferencia ordenadas al cuadrado. Entonces, hacemos lo siguiente. Aquí está. Dos puntos consecutivos de la partición para hallar uno de los tramos de azul. Entonces, eso que estamos llamando L sub I sería la distancia entre los dos puntos. Como bien sabemos nosotros, esa distancia es la suma de los cuadrados de las abscisas y ordenadas, de su diferencia, raíz cuadrada, ¿no? Porque se obtiene sobre el teorema de Pitágoras, ¿no? Y aquí juega un papel muy importante el hecho que la función por hipótesis, eso también debe ser hipótesis, dato, que la función debe ser continua y derivable, la que define la curva. ¿Por qué? Porque se quiere aplicar el teorema del valor medio en cada subintervalo de la partición. ¿Por qué? Porque siendo LI la distancia entre los dos puntos, ocurre esto, pero como Y sub I es el valor que toma la función en cada punto X sub I, en verdad tenemos esto de acá. Pero ¿qué ocurre? Que por el teorema de valor medio, la diferencia entre dos puntos es igual a la derivada de algún punto intermedio por la longitud del intervalo. Entonces, esto lo reemplazamos acá y aparece
la derivada al cuadrado dentro de la raíz. Aquí, por supuesto, ya en esta parte del proceso hemos sacado fuera de la raíz xy menos xy menos 1. Esta diferencia que está entre corchetes, la reemplacé por esta de acá. Entonces factorizo xy menos 1 porque va a pasar al cuadrado, sale de la derivada y lo único que queda dentro de la raíz cuadrada, perdón, es la derivada al cuadrado. Entonces al final tenemos esto. Entonces ahora sumamos todas esas longitudes y tenemos eso. Y ahora que tomamos límite al infinito, ustedes recuerdan que entonces esto ya tiene la forma de la integral de arriba, ¿no? Esto se convierte en el diferencial y esta sería la función integral. Por ello queda entonces que la longitud de arco tiene como fórmula para su cálculo la integral de los extremos de la partición, 1 de la raíz cuadrada de 1 más el cuadrado de la derivada de la función diferencial de x. Miren que en el proceso de la deducción hemos seguido exactamente el proceso usual que hacemos para la integral de Riemann, ¿no? La partición, ¿qué función interviene en este caso? La función distancia. Por eso aparece la raíz cuadrada de 1 más la derivada al cuadrado, a la cual se ha llegado gracias al teorema de valor medio, ¿no? Aplicado en cada subintervalo de la partición. Ahora, esta misma fórmula también se puede obtener si es que la curva es parametrizada. ¿Qué quiere decir que sea parametrizada? Eso deben haber visto en cálculo 1. ¿No? Aun cuando la curva tiene dos variables, se puede ver como una curva en función de una sola variable. De esa forma, miren, tanto la variable, pero tanto la abscisa como la ordenada se ven en función de una sola variable recorriendo un mismo dominio. Eso es posible hacer. Entonces, en ese caso, igual, la exigencia es que las dos funciones que intervienen, tanto para la abscisa y la ordenada, sean del tipo C1. Esto ya lo había comentado anteriormente. Esto quiere decir que la función debe ser continua y con derivada también continua. En particular, para poder hallar o utilizar el teorema de valor medio. Bueno, el cálculo de la longitud de la curva es exactamente el mismo que hemos hecho, solo que ahora tanto x como y dependen de t, la tercera variable. Entonces, al calcular la longitud de cada tramo, cada L sub I, sería entonces igual, ¿no? La suma de las raíces cuadradas de la suma, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las longitudes de la abscisa y ordenada. Pero esta, al ser x función de t y y función de t, aparecen las dos funciones en la raíz cuadrada. Se aplica el teorema de valor medio para cada una de las funciones, para cada una de ellas, pues acá va a aparecer f' al cuadrado por la diferencia ti menos 1 y lo mismo aquí g' de algún número en el intervalo multiplicando la longitud ti menos 1. Entonces eso sale de la raíz cuadrada y al final nos queda desarrollando todo que en la integral, claro, si vamos a tomar el límite cuando n tiende al infinito, eso que se quiere hacer para que la distancia entre los puntos sea más cercana, entonces va a suceder que aquí va a quedar la derivada de f en algún punto, la derivada de g en algún punto y sale la diferencia ti menos 1 que se convierte en el diferencial de t. Conclusión entonces, la longitud de arco de una curva parametrizada por dos funciones de tipo C1 está dada por esta fórmula, ¿no? La raíz cuadrada de los cuadrados de las derivadas de ambas funciones, de la suma de los cuadrados de las derivadas de ambas funciones. Bueno, acá está la demostración completa, que es lo que he hecho en forma hablada, ¿no? A ver, se aplica el teorema de Olmedo a cada parte, luego se toma claro, al ser continuo se desacotada y se toma el límite y aparece la longitud de arco. Entonces, la curva, sea
parametrizada o no, se puede calcular su longitud siempre que sea continua y derivable. Esto mismo que hemos hecho ahora, para las curvas, pues se entiende que estamos en R2 todavía, se puede hacer para curvas en el espacio, en 3D, en Rn inclusive. Si cada componente de los puntos, en este caso si pensamos en el espacio X, Y y Z, si cada componente depende de otra variable más y hacemos que toda la curva dependa de una sola variable, igual la longitud de arco resulta la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus derivadas. Y el procedimiento de la demostración es exactamente el mismo, solo que esas serían curvas en el espacio, que es prácticamente el primer tema con que se empieza el cálculo vectorial al hacer cálculo 13, o cálculo de más variables ya en facultad. Ok, aquí quiero hacer una pausa a ver si tienen alguna consulta. Por favor, me dicen. No, profesor, para revisarlo con más tranquilidad después en mi caso. Perfecto, muy bien. A ver, algunos ejemplos. Ya, el puente colgante que está definido por un coseno hiperbólico. Bien. Entonces queremos calcular la longitud del cable, de este cable que suspende el puente. Y lo que nos están indicando es que la forma que tiene es un coseno hiperbólico. Así es una catenaria, eso sí se llama eso, coseno hiperbólico. Y entonces tenemos que integrar, dado que tiene 140 metros de longitud, uno ubica el centro, ¿no? El vértice ahí, entonces integramos de menos 70 a 70 y hacemos que parezca el tema de la fórmula, ¿no? Entonces, como la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico y más aún, como hay un 50 que está multiplicando, claro, aquí la derivada 1 sobre 50 se simplifica esto y queda seno. Muy bien, seno de x sobre 50, seno hiperbólico de x sobre 50. Así es. Entonces, dentro de la integral aparece 1 más el cuadrado del seno hiperbólico. Bueno, eso sabemos nosotros que es coseno hiperbólico, porque el coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado es 1. Muy bien, entonces con eso se queda reducida la raíz cuadrada y como la integral de coseno es el seno hiperbólico nuevamente. Claro, al hacer la integral del 1 sobre 50 pasa a multiplicar inversa acá, solamente integramos. Muy bien, respuesta entonces, 100 veces seno hiperbólico de 7 quintos. Ya, esto fue un ejemplo cuando la función se conoce, ¿no? Ahora veamos un ejemplo. Bueno, este es un ejemplo del mismo tipo, solo que ahora está respecto al eje Y, a la variable Y, da lo mismo, porque se conoce el intervalo que recorre la variable Y, entonces escribo X en función de Y, no hay dificultad. Quiero mostrarles un ejemplo cuando tenemos funciones, perdón, curvas que necesitan ser parametrizadas. Entonces hay dos problemas ahí. O la parametrización es dada como dato, o la tenemos que construir en función del conocimiento previo, ¿no? Aquí en el ejercicio, en el ejemplo 4, esta curva ya está dada la parametrización. Inclusive nos dicen que el tiempo t va de 0 a 3. Entonces lo único que hay que hacer es utilizar la fórmula. Entonces la curva que se genera ahí está lo de azul. Entonces para hallar la longitud de la curva, integramos de 0 a 3
la suma de los cuadrados, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las derivadas de las funciones que están parametrizando. En este caso, x' y y'. Bueno, todo se simplificó y nos quedó eso ahí. Ahora, este es un ejemplo cuando la parametrización es dato. ¿Qué pasa si no es dato? Ahí está, por ejemplo, un asteroide. Entonces uno lo que, cuando aparecen exponentes, uno lo primero que hay que ver que suceda, más aún cuando es suma, es que aparezcan el seno y coseno al cuadrado para que eso se pueda reducir utilizando la identidad pitagórica. Por esa razón, x, si yo quiero que x, que aquí aparezca el seno o el coseno al cuadrado en este caso, aquí entonces debe ser coseno al cubo, ¿no? X debe ser coseno al cubo, porque coseno al cubo, la 2 tercios, me va a quedar coseno al cuadrado. Y si el resultado va a salir a la 2 tercios, entonces todo x va a ser elevado a 2 tercios, pues el x tiene que ser multiplicado por a. Entonces a coseno al cubo. Y lo mismo con y igual a seno al cubo para que quede seno cuadrado y sumado con el coseno cuadrado nos quede 1. Es lo que se estira a hacer cuando hay potencias de x y y. Y en ese caso sí nos damos cuenta que, claro, no va a girar el ángulo. Entonces, al hacer el giro de 0 a pi medios va a generar la cuarta parte de la figura. Entonces, la curva completa va a ser 4 veces la que queremos hallar. Entonces, 4 veces de 0 a pi medios, ¿no? 4 veces la integral de 0 a pi medios. Y ya sabemos que aquí te vienen las derivadas de las funciones que están sirviendo de parametrización. Elevamos al cuadrado, sumamos y raíz cuadrada de ambas. Y ahí viene la parte operativa. Simplificamos y operamos. Miren, la longitud total del asteroide es 6A. Cada parte mide 3 medios A. Y esto mismo que hemos hecho ahora con la longitud de arco, también se puede hacer con una figura que resulta ¿no? Con un sólido de revolución. Sino que ahora no vamos a calcular el volumen, que ya sabemos hacerlo, sino ahora su superficie, la capa superficial, el área de esa capa superficial. Igual, queremos ahí la curva y igual a f de x, esta curva va a girar y va a generar este sólido. Ahora no queremos calcular el volumen de este sólido, queremos calcular el área de esa capa, o sea, lo que está de celeste. ¿Qué área cubre eso? Entonces lo que hacemos, igual, una partición AB, al intervalo AB, y en esa partición, aquí en la curva tendremos un tramo que sería, en verdad sería una recta de pi menos 1 hasta p sub i, y la décima parte de ese área sería el área de este tronco de cono, que está demorado. Entonces, si nosotros sumamos las áreas de todos los troncos de cono, entonces estaremos hallando el área de la superficie generada por la rotación de esa función. Entonces hay que hacer eso, ¿no? Hay que hallar el área de este tronco de cono, sumar todos y tomar límite al infinito. Para eso, recordemos, voy a retroceder, que el área del tronco de cono, ¿sí? Es 2pi por el radio medio, por la generatriz.
y la generatriz es la distancia de pi menos 1 a p sub i, distancia. Y como es distancia, va a intervenir la raíz cuadrada. Y en efecto, ¿no? Esa generatriz es la distancia entre los puntos consecutivos, y siendo la función que define la curva que va a girar una función del tipo C1, o sea, derivable, aplicamos el teorema de valor medio, ¿no? Este 1, si ingresamos este xi menos xi menos 1 dentro de la raíz cuadrada, va a quedar acá xi menos xi menos 1 al cuadrado más esa misma cantidad multiplicada por la derivada, pero eso por teorema de valor medio es f de xi menos f de xi menos 1. Entonces, en verdad, aquí se ha hecho uso del teorema de valor medio y aquí con eso tenemos la longitud de la generatriz. Entonces, el área de la y-ésima banda o tronco del cono sería 2pi por el radio, que sería el radio, por la generatriz. Bueno, sumamos y tomamos límite. ¿Qué va a suceder ahí? Nos va a quedar integral de a a b 2pi f de x por la raíz cuadrada de 1 más la derivada de f diferencial de x. Ahí está. Igual si la curva que va a hacer la rotación fuera parametrizada, hacemos el mismo procedimiento y al final nos va a quedar, así es, dentro de la raíz cuadrada, ¿no? La suma de los cuadrados de las derivadas de las dos funciones, 2pi por la que hace la función g, la que hace la abscisa, pero en la ordenada. Aquí f de x hacía la ordenada, la función, el radio. Aquí la que hace la ordenada es g, por eso aquí queda g. Claro, eso es cuando el giro es respecto al eje x. Si el giro es respecto al eje x, la distancia, o sea, el radio de giro va a ser la distancia desde el eje x hasta la función, o sea, la ordenada, por eso va g. Pero, si el eje de giro fuera el eje y, con una paralela a ella, entonces ahí va a ser el radio, va a ser la abscisa. Por eso iría f. Un ejemplo cuando tenemos la curva dada y nos dicen que calculemos el sólido de revolución, el área desde x igual a 0 y x igual a 1. Bueno, los datos ingresan directamente a la fórmula, ¿no? 2pi, la función, por la derivada, que sería x al cuadrado. Bueno, ahí hacemos sustitución y ya sale la respuesta. Otra vez más, ¿qué pasa si ahora el asteroide es el que gira alrededor del eje X? O sea, aquella figura cuya longitud calculamos es lo que gira. Bueno, igual, despejamos y para verla como función y participa tal cual en la fórmula. Bueno, esto es cálculo. No hay mayor complicación que cálculo, teniendo claro lo que hay que hacer, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo donde se trata de una curva parametrizada y esta es la que va a girar respecto al eje X. Si va a ser respecto al eje X, entonces el radio de giro va a ser la ordenada, en este caso Y. Por eso en la fórmula interviene eso, ¿no? Aquí. Ok. Muy bien, jóvenes.
el día jueves, perdón, la parte práctica de lo que hemos desarrollado ahora la vamos a hacer todavía la próxima semana, ¿sí? Porque el día jueves, como ya lo he publicado en Tablón, deben presentar su exposición respecto a los trabajos de investigación, para la redundancia, ¿sí? Y la próxima semana sería la práctica calificada. Los temas serían hasta lo que hemos hecho hoy día. Entonces serían desde, bueno, aplicaciones de integrales, teorema fundamental de cálculo, cambio de variable, todo después todo lo que hemos hecho después del examen parcial. ¿Alguna consulta, jóvenes? Profesor, disculpe, ¿cuántos minutos va a tardar cada grupo en presentar su proyecto? 20 o 25, como máximo. Yo voy a indicar ahí las observaciones, todo lo que hay que hacer, después ya corrigen eso y hacen un video y lo ponen en clase. Ok, profesor, gracias. Listo. Muy bien. Entonces nos vemos el día jueves. Buen día a todos. Con permiso, profesor, buenos días. Nos vemos, ¿no?